Hola, tengo 62 años y vivo en Chula Vista. Durante 8 meses mi propia hija me trató como si yo fuera invisible en mi propia casa. Cada mañana yo preparaba café de olla esperando una palabra, pero ella salía sin mirarme, dejándome solo con el silencio. Yo pensaba que había hecho algo mal, que tal vez era mi culpa, hasta que encontré su diario secreto. Lo que leí ahí me partió el corazón. Ella planeaba quitarme el terreno que mis padres me dejaron en Tijuana, falsificando documentos, usando mi nombre para deudas. Me llamaba la vieja, y esperaba que yo firmara papeles sin entender lo que eran. Decidí contar mi historia porque ninguna madre debe pasar por esto sola, porque el amor no puede significar dejar que te destruyan. Si mi verdad te toca el corazón, déjame tu comentario, dame like y suscríbete. ¿Sabes cuánto necesito saber que alguien me escucha? Me llamo Rosa Elena Martínez, tengo 62 años, y vivo en una casita modesta de Chula Vista, California, cerca de la frontera con Tijuana. Durante 30 años trabajé en fábricas de costura, cosiendo vestidos y uniformes hasta que mis manos quedaron marcadas para siempre por las agujas y el hilo. Hoy quiero contarles algo que nunca pensé que le diría a nadie, algo que me avergüenza profundamente pero que también me liberó de una manera que jamás imaginé. Quiero hablarles sobre los 8 meses más dolorosos de mi vida, cuando mi propia hija me convirtió en un fantasma dentro de mi propia casa. ¿Alguna vez han sentido que son invisibles? Que las personas que más aman pasan junto a ustedes como si fueran un mueble viejo, sin valor, sin importancia. Eso fue lo que viví. Pero la verdad que descubrí al final fue mucho peor que el silencio. Y también, créanme, fue mi salvación. Vine a este país hace 35 años con mi hija pequeña, Claudia, en brazos. Tenía solo 3 añitos entonces, con sus ojos negros brillantes y su risa que iluminaba hasta los días más oscuros. Crucé la frontera con 2 maletas desgastadas y un corazón lleno de sueños. Quería darle una vida mejor, educación, oportunidades que yo nunca tuve en mi pueblito de Guadalajara. Trabajé en lo que fuera, limpiando casas, cuidando niños, cosiendo en fábricas donde el ruido de las máquinas no me dejaba ni pensar. Pero valió la pena ver a mi niña crecer, graduarse de la escuela, conseguir un trabajo decente como administradora en una clínica médica. Mi casa siempre olió a canela y café de olla por las mañanas. Aprendí a hacer ese café de mi propia madre, quien me enseñó que el amor se demuestra en las cosas pequeñas, en los detalles que preparas con tus manos. Cada mañana, a las 5 en punto, me levantaba y preparaba ese café especial, esperando que el aroma despertara a Claudia y bajara a la cocina para platicar un ratito antes de que ella se fuera al trabajo. Así habíamos sido siempre, madre e hija, compañeras en esta vida de inmigrantes que construimos juntas. Pero algo cambió hace un año. Al principio pensé que era el estrés de su divorcio. Mi yerno se había ido con otra mujer más joven, dejando a Claudia destrozada. Yo estuve ahí para ella, cocinándole sus platillos favoritos, cuidando a mi nieta Patricia para que ella pudiera descansar, escuchándola llorar en las noches difíciles. Pensé que pasaría, que el tiempo sanaría esas heridas como sana todo. Pero en lugar de mejorar, la situación empeoró. Poco a poco, mi hija comenzó a alejarse. Primero fueron pequeños cambios, llegaba tarde y evitaba cenar conmigo, se encerraba en su cuarto con el teléfono, respondía con monosílabos cuando yo intentaba conversar. Después vino el silencio completo. Literal. Claudia entraba y salía de la casa como si yo no existiera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nada. Solo el sonido de sus llaves, la puerta que se abría y se cerraba, y un vacío tan grande que me ahogaba. Los primeros 2 meses intenté de todo. Preparé sus tamales favoritos, esos de rajas con queso que le encantaban desde que era una niña chiquita. Los dejé cubiertos en la cocina con una notita: para ti, mi amor, con todo mi cariño. Se quedaron ahí hasta que se echaron a perder y tuve que tirarlos, con el corazón partido en 1000 pedazos. Ofrecí recoger a Patricia de la escuela, pero Claudia me dijo secamente que no hacía falta. Cuando le pregunté si había hecho algo malo, si la había ofendido de alguna forma, solo me miró con ojos fríos y cerró la puerta de su habitación sin decir nada. Cada noche, antes de dormir, me arrodillaba frente a mi pequeño altar de la Virgen de Guadalupe que tengo en mi cuarto. Encendía una veladora y rezaba pidiendo respuestas, pidiendo que mi hija volviera a ser la mujer cariñosa que siempre fue. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué me castigaba de esta manera? Las preguntas me quitaban el sueño y me robaban las ganas de comer. Al tercer mes, empecé a notar cosas extrañas.
Las fotos de familia que siempre estuvieron en la sala, esas donde aparecemos las 3 generaciones sonriendo en Disneylandia o en las posadas navideñas, desaparecieron. Cuando pregunté, Claudia murmuró algo sobre reorganizar y cambió de tema rápidamente. Después noté que mi caja azul de documentos importantes, esa donde guardo papeles de la casa y las escrituras del terreno que heredé de mis padres en Tijuana, había sido movida. Siempre la guardaba en el armario del pasillo, pero un día la encontré debajo de mi propia cama. Alguien la había tocado, estaba segura. Mi corazón me decía que algo muy malo estaba pasando, pero mi mente no quería aceptarlo. ¿Cómo podía sospechar de mi propia hija, de la niña que había criado con tanto sacrificio y amor? Fue entonces cuando decidí observar más atentamente, guardar silencio y abrir bien los ojos. No sabía que lo que estaba por descubrir cambiaría nuestras vidas para siempre. El cuarto mes fue el peor de todos. Noviembre llegó con su frío característico del sur de California, ese frío que no es como el del norte pero que igual se mete en los huesos cuando has vivido toda tu vida en climas cálidos. Yo seguía preparando mi café de olla cada mañana, aferrándome a esa rutina como si fuera un salvavidas en medio del océano. El aroma de canela llenaba la casa vacía mientras yo me sentaba sola en la mesa de la cocina, mirando la silla donde Claudia solía sentarse. ¿Saben lo que es el silencio dentro de una casa donde viven 2 personas? No es simplemente la ausencia de ruido. Es un peso, una presencia oscura que aplasta el pecho y hace que cada respiración cueste trabajo. Es el eco de las palabras que nunca se dijeron, de las conversas que murieron antes de nacer. Yo había sobrevivido a la pobreza, al hambre, a cruzar la frontera con miedo, a trabajar 18 horas al día en fábricas donde el calor era insoportable. Pero este silencio de mi hija era algo diferente. Era un rechazo tan profundo que dolía en lugares que yo no sabía que podían doler. Una tarde, mientras limpiaba la sala como hacía todos los días porque necesitaba mantener mis manos ocupadas para no volverme loca, encontré una carta del banco. Estaba dirigida a Claudia, pero el sobre estaba abierto y había quedado sobre la mesa del comedor. No fue mi intención leerla, les juro que no. Pero mis ojos cayeron sobre las palabras, cuenta conjunta, y, cambio de acceso. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esa cuenta bancaria la habíamos abierto juntas hace muchos años, cuando Claudia era apenas una adolescente. Era para emergencias, para ayudarnos mutuamente. Yo había puesto mis ahorros ahí, el dinero que guardaba para algún día regresar a Guadalajara y visitar las tumbas de mis padres, o para ayudar con los estudios universitarios de Patricia. Según esa carta, Claudia había cambiado los permisos de acceso hacía 3 meses. Yo ya no podía entrar a ver el dinero. Al día siguiente fui al banco, temblando como una hoja. La muchacha que me atendió, una chica joven y amable, revisó la computadora y confirmó lo que yo temía. Mi acceso había sido removido. Cuando pregunté cuánto dinero había en la cuenta, me dijo que solo podía darme esa información si mi hija autorizaba. Salí del banco sintiéndome pequeña, humillada, como si de pronto hubiera dejado de existir legalmente. Esa noche, armándome de valor, toqué a la puerta del cuarto de Claudia. Ella abrió con cara de molestia, como si yo fuera una vendedora inoportuna y no su madre. Le pregunté sobre la cuenta bancaria, sobre por qué había hecho esos cambios sin decirme nada. Su respuesta fue fría como el hielo: es por seguridad, mamá. Hay muchos fraudes en Internet. Es mejor así. Pero sus ojos no me miraban directamente. Había algo en su tono que no me convencía para nada. Diciembre llegó trayendo consigo las fiestas navideñas. Normalmente, nuestra casa se transformaba en esos días. Yo ponía el nacimiento completo con sus figuritas que había traído de México, cocinaba tamales y ponche de frutas para compartir con los vecinos y familiares. Organizaba una posada pequeña donde cantábamos villancicos y los niños rompían piñatas en el patio. Era mi forma de mantener vivas nuestras tradiciones, de enseñarle a Patricia sus raíces mexicanas. Pero ese año, cuando le mencioné a Claudia sobre la posada, me miró como si le hubiera propuesto algo ridículo. Mamá, ya no estamos para esas cosas. Es mucho trabajo y además, no tenemos dinero para gastar en fiestas. Sus palabras fueron como una cachetada. ¿Cuándo habíamos dejado de tener dinero? Yo tenía mis ahorros, mi pensión modesta de la fábrica, y siempre había sido cuidadosa con cada centavo. Además, las posadas no eran sobre dinero, eran sobre comunidad, sobre mantener el espíritu vivo. Intenté hablar con Patricia,
mi nieta de 15 años que siempre había sido mi compañerita. Pero cuando la llamé por teléfono, apenas me contestó. Respondía con sí y no, con una voz que sonaba rara, nerviosa. Cuando le pregunté si quería venir a ayudarme a hacer galletas navideñas como cada año, me dijo que tenía mucha tarea. Podía escuchar a Claudia detrás, diciéndole algo que no alcancé a entender. Una semana antes de Navidad, pasó algo que me rompió completamente. Llegó un sobrecertificado a mi nombre. Adentro había una notificación de una tienda por departamentos diciendo que tenía una deuda de $3,000 por una tarjeta de crédito que supuestamente había solicitado. El problema era que yo nunca había pedido esa tarjeta. Nunca en mi vida había tenido crédito más allá de una tarjetita de una tienda de ropa que pagaba religiosamente cada mes. Llamé a la compañía inmediatamente, con mis manos sudando y mi voz temblando. Después de explicarles en mi inglés imperfecto que debía haber un error, me pidieron información personal para verificar. La dirección que tenían registrada era la mía. El número de seguro social era el mío. Pero la firma en la aplicación no se parecía del todo a la mía. Era similar, muy similar, pero yo conocía mi propia letra y esa no era exactamente igual. ¿Alguien más tiene acceso a sus documentos personales?, me preguntó el representante. La pregunta me cayó como un balde de agua helada. Sí, alguien tenía acceso. Alguien que vivía en mi propia casa. Alguien que había movido mi caja de documentos. Alguien que me estaba ignorando hacía meses. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, el refrigerador que hacía ruido, el reloj de la sala marcando cada segundo, los pasos de Claudia en el piso de arriba cuando finalmente llegó cerca de la medianoche. ¿Era posible? ¿Era posible que mi propia hija, la niña que había cargado en mis brazos, la mujer que había criado para ser honesta y trabajadora, estuviera robándome? No quería creerlo. Todo mi ser se resistía a esa idea horrible. Pero las evidencias se acumulaban como nubes negras antes de una tormenta. Y yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que algo terrible estaba por revelarse. Cuando llegó el día 2 de noviembre, el Día de Muertos, yo había decidido mantener la tradición a pesar de todo. Desde que llegué a este país, jamás había dejado pasar esa fecha sin honrar a mis difuntos. Es algo que mi madre me enseñó y que yo le había enseñado a Claudia desde que era una niñita. El altar no es solo decoración, es memoria viva, es respeto, es amor que trasciende la muerte. Esa mañana me levanté más temprano que de costumbre. Saqué mi mantel bordado que mi abuela había hecho a mano, con sus flores amarillas y sus pájaros de colores. Coloqué las fotos de mis padres, de mis abuelos, de mi hermano que había muerto cuando éramos jóvenes en un accidente de carro en las carreteras de Jalisco. Puse veladoras nuevas, naranjas y manzanas, esas calaveritas de azúcar que había comprado en una tienda mexicana en San Isidro. Y el pan de muerto, ese pan dulce con su aroma de naranja y azahar que había horneado yo misma la noche anterior. El olor del pan llenaba toda la casa, mezclándose con el incienso de copal que estaba quemando. Había flores de cempasúchil por todas partes, esas flores naranjas brillantes que según la tradición guían a las almas de regreso a casa. Mientras arreglaba el altar, hablaba con mis muertos como siempre hacía. Mamá, papá, necesito su sabiduría, les decía en voz baja. No sé qué hacer con Claudia. No sé qué está pasando, ¿alguna vez han sentido que sus ancestros los escuchan? Yo sí lo creo. Creo que ellos están ahí, cuidándonos, enviándonos señales cuando más las necesitamos. Esa mañana, mientras acomodaba cada elemento del altar con tanto cariño, sentí una paz extraña, como si alguien me estuviera diciendo que todo iba a estar bien, que la verdad siempre sale a la luz. Cuando Claudia bajó las escaleras alrededor de las 8 de la mañana, yo estaba terminando de poner los últimos detalles. Esperaba que viera el altar, que tal vez el verlo la ablandara un poco, que recordara todas las veces que habíamos hecho esto juntas, riéndonos mientras colocábamos la comida favorita de los difuntos, contándonos historias de ellos. Pero su reacción fue todo lo contrario a lo que esperaba. Se quedó parada en la entrada de la sala, mirando el altar con una expresión que no supe leer. No era nostalgia ni cariño. Era algo más parecido a impaciencia. ¿Molestia? Mamá, dijo finalmente, con un tono que yo no le conocía, ¿todavía sigues con esto? Sus palabras fueron como agujas clavándose en mi corazón. ¿Todavía sigues con esto? Como si honrar a nuestros muertos fuera algo vergonzoso,
Algo anticuado que debía desaparecer. Es nuestra tradición, mi hija, respondí suavemente, tratando de no mostrar cuánto me habían dolido sus palabras. Tu abuela lo hacía, yo lo hago, pensé que tú también querrías mantenerlo vivo para que Patricia aprenda. Claudia se sirvió café, evitando mirarme a los ojos. Patricia tiene que aprender a vivir en este país, mamá. No en el México de hace 50 años. Estas tradiciones ya no tienen sentido aquí. Cada palabra era una piedra que caía sobre mi pecho. No era solo que rechazara el altar. Era que rechazaba todo lo que yo era, todo lo que representaba. Rechazaba nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad. Y en el fondo, estaba rechazándome a mí. Claudia, intenté de nuevo, con la voz temblándome, pensé que podríamos hacerlo juntas este año. Como antes. Invitar a tus tíos, a tus primos, hacer una cena especial, no, me interrumpió firmemente. Esa sola palabra, tan cortante, tan definitiva. Ya cancelé el almuerzo familiar del domingo que habías planeado. Les dije a todos que no te sentías bien y que mejor lo dejábamos para otro momento. Me quedé congelada. Había estado planeando ese almuerzo desde hacía semanas. Iba a hacer mi mole especial, el que tarda 2 días en prepararse con todos sus chiles e ingredientes. Había comprado los jitomates más rojos del mercado, había tostado las semillas de calabaza, tenía listos todos los chiles secos. Y ella lo había cancelado sin siquiera preguntarme, mintiendo sobre mi salud. ¿Por qué hiciste eso?, le pregunté, sintiendo lágrimas amenazando con salir. ¿Por qué mientes diciendo que estoy enferma? Estoy perfectamente bien. Claudia finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me asustó. No había cariño ahí. Había algo frío, calculador. Porque es mejor así, mamá. Es mejor que estés tranquila, que descanses. A tu edad, tanto ajetreo no es bueno, ¿a mi edad? Tenía 62 años, no 90. Todavía trabajaba en mi jardincito, cocinaba, limpiaba, hacía todo por mí misma. No era una anciana inválida que necesitaba que la escondieran del mundo. Pero entendí en ese momento que ella estaba tratando de aislarme. Poco a poco me estaba separando de mi familia, de mis amigos, de mi comunidad. Los siguientes días después del Día de Muertos fueron aún más solitarios. Llamé a mi hermana que vive en Los Ángeles para contarle lo que Claudia había dicho sobre las tradiciones. Ay, Rosa, me dijo mi hermana con preocupación en la voz, eso no suena bien. Una hija que rechaza las tradiciones es una cosa, pero una que aísla a su madre es otra muy diferente. Ten cuidado. Esas palabras quedaron resonando en mi mente. Ten cuidado. ¿Cuidado de qué? ¿De mi propia hija? Era absurdo pensarlo, pero cada día que pasaba, me sentía menos segura en mi propia casa. Una tarde, revisando el correo que había llegado, encontré un sobre de un bufete de abogados que no conocía. Estaba dirigido a Claudia, pero como todo el correo llegaba a la misma dirección, lo vi. No lo abrí, por supuesto, pero el solo hecho de ver servicios legales en el sobre me puso los nervios de punta. Esa noche, cuando Claudia llegó del trabajo, le mencioné casualmente que había llegado una carta de unos abogados. Vi cómo su rostro cambiaba instantáneamente, cómo sus mejillas se ponían rojas. Agarró el sobre rápidamente y subió corriendo a su cuarto sin decir una palabra. Me quedé ahí parada en la sala, con el corazón latiéndome fuerte. Algo definitivamente estaba muy mal. Y yo necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo? ¿Cómo investigo a mi propia hija sin sentir que estoy traicionándola? ¿Cómo protejo lo que es mío sin destruir lo único que tengo, mi familia? Esa noche, arrodillada frente a mi altar de la Virgen en mi cuarto, recé con más fervor que nunca. Madrecita, le dije, dame fuerzas para hacer lo que tengo que hacer. Dame sabiduría para saber qué es correcto. Y por favor, protégeme de lo que sea que está pasando. No sabía que mis oraciones estaban por ser respondidas de una forma que jamás hubiera imaginado. El descubrimiento llegó en una tarde de diciembre cuando la luz dorada del atardecer entraba por las ventanas de la casa, creando sombras largas en el piso de madera. Era un miércoles, recuerdo perfectamente el día porque los miércoles siempre limpiaba los cuartos de arriba. Claudia estaba en el trabajo y no regresaría hasta tarde, así que tenía toda la tarde para mí. Entré a su habitación como siempre hacía,
con mi cubeta de productos de limpieza y mis trapos. No estaba espiando, les juro que no. Solo estaba cumpliendo con mi rutina de toda la vida. Sacudí los muebles, pasé la aspiradora por la alfombra, cambié las sábanas de su cama. Era cuando estaba guardando la ropa limpia en su closet que pasó. Una caja de zapatos cayó del estante superior, abriéndose al golpear el suelo. De ella se derramaron papeles, fotografías y algo que me llamó inmediatamente la atención, un cuaderno de pasta de cuero café, amarrado con una cinta roja. Era obvio que era un diario personal. Mi primer instinto fue recogerlo todo rápidamente y ponerlo de vuelta en su lugar. No era correcto leer el diario de otra persona, aunque esa persona fuera mi hija. Pero mientras lo recogía del suelo, el cuaderno se abrió en una página reciente. Y mis ojos, sin que yo pudiera controlarlos, cayeron sobre las primeras líneas escritas con la letra de Claudia: no puedo dejar que ella descubra la verdad. Si se entera del valor real del terreno, todo mi plan se arruina. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿El terreno? ¿Mi terreno en Tijuana? Con las manos temblando violentamente, me senté en el borde de su cama y comencé a leer. Cada palabra era como un puñal clavándose más y más profundo en mi pecho. Hoy llamé al abogado otra vez. Me confirmó que si logro que firme los papeles del poder notarial, podré vender el terreno sin que ella sepa exactamente lo que está firmando. Le dije que pensaba que valía unos $50,000 como mucho, pero él me reveló que con el nuevo desarrollo en esa zona, ahora vale más de $400,000. $400,000. Puedo cambiar mi vida completa con ese dinero. Tuve que detenerme para respirar. $400,000. Ese terreno lo había heredado de mis padres hace 10 años. Era una propiedad pequeña en un barrio que yo siempre consideré modesto, casi pobre. Nunca lo vendí porque era todo lo que me quedaba de ellos, un pedacito de tierra donde algún día quería construir una casita para regresar cuando fuera más vieja. ¿Y ahora valía eso? Seguí leyendo, aunque cada línea me dolía más que la anterior. Descubrí que Claudia había estado planeando esto durante meses. Había contactado evaluadores de propiedades en secreto, había consultado abogados, había investigado cómo obtener poder legal sobre mis bienes. Y todo, absolutamente todo, sin que yo supiera nada. La he estado ignorando para que no sospeche de golpe cuando le pida que firme los papeles, decía otra entrada. Si mantengo distancia, si la hago sentir sola y necesitada, será más fácil manipularla cuando llegue el momento. La vejez la está haciendo frágil emocionalmente. Puedo usar eso a mi favor. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas del diario, manchando la tinta. Mi propia hija había planeado mi soledad. Cada día que me ignoró, cada vez que pasó junto a mí como si yo fuera invisible, cada rechazo a mis muestras de cariño, todo había sido calculado. Todo había sido una manipulación fría y cruel para robarme lo único que me quedaba de mis padres. Pero lo peor estaba por venir. Al seguir hojeando el diario, encontré entradas más viejas que revelaban algo aún más oscuro. Claudia había conocido a alguien, un hombre llamado Ricardo, que le había prometido matrimonio y una vida de lujo si conseguían el dinero de la vieja. Así me llamaba en su diario, la vieja. No mamá, no Rosa. La vieja. Este Ricardo, según lo que leía, tenía experiencia ayudando a mujeres a recuperar lo que les pertenecía de sus familias. Era un estafador profesional que se aprovechaba de mujeres vulnerables. Le había enseñado a Claudia paso por paso cómo hacerlo: aislar a la víctima de su familia y amigos, hacerla parecer frágil mentalmente, falsificar documentos, obtener acceso a sus cuentas bancarias y, finalmente, conseguir que firmara sin saber lo que firmaba. Encontré copias de documentos adjuntos al diario con clips de papel. Eran documentos legales con un membrete profesional. Un poder notarial supuestamente firmado por mí, dándole a Claudia control total sobre todas mis propiedades. Un testamento que yo nunca había hecho, dejándole todo, en caso de incapacidad mental. Y lo más aterrador, una solicitud para que me declararan legalmente incompetente para manejar mis propios asuntos, con evidencias de que yo estaba perdiendo la memoria y no podía cuidarme sola. Todas las firmas en esos documentos parecían mías, pero no eran mías. Eran falsificaciones muy bien hechas. Ricardo le había enseñado a Claudia cómo copiar mi firma. Había páginas y páginas de prácticas, mi nombre una y otra vez, hasta que se veía perfectamente igual a mi letra. Me quedé sentada en esa cama durante no sé cuánto tiempo,
con el diario en mis manos y mi mundo destruyéndose a mi alrededor. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la niñita que yo había criado con tanto amor, a la que le había dado todo lo que tenía y más, había podido planear algo tan horrible contra mí? Pensé en todas las veces que trabajé doble turno para comprarle ropa nueva para la escuela. En las noches que pasé despierta cuando estaba enferma, poniendo trapos fríos en su frente cuando tenía fiebre. En el orgullo que sentí cuando se graduó de la secundaria, de la preparatoria, cuando consiguió su primer trabajo. Todo eso, ¿para qué? ¿Para que ahora me traicionara de la manera más profunda posible? El sol se había puesto completamente cuando finalmente logré moverme. Mis piernas estaban entumecidas de estar sentada tanto tiempo. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono celular viejo y comencé a tomar fotos de cada página del diario. Sabía que necesitaba evidencia. No podía simplemente confrontar a Claudia sin pruebas, porque ella lo negaría todo. Fotografié cada documento falso, cada entrada reveladora, cada mención a Ricardo y sus planes. Cuando terminé, puse todo de vuelta exactamente como estaba. La caja de zapatos en el estante, el diario amarrado con su cinta roja adentro. Salí del cuarto y cerré la puerta suavemente, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. En mi interior, algo se había roto y algo más se había despertado. Ya no era la madre ingenua que confiaba ciegamente. Era una mujer que acababa de descubrir la traición más profunda, y que necesitaba actuar rápido para salvar lo poco que le quedaba. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé acostada en mi cama, mirando las sombras que las luces de la calle proyectaban en el techo, escuchando cada sonido de la casa. Cuando Claudia llegó cerca de la medianoche, escuché sus pasos subiendo las escaleras, la puerta de su cuarto cerrándose. ¿Estaría revisando su diario? ¿Se daría cuenta de que alguien lo había tocado? Yo había sido cuidadosa, pero el miedo me consumía. ¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión imposible? Una de esas decisiones que no tienen respuesta correcta, donde cualquier camino que elijas te va a costar algo precioso. Esa era mi situación. Podía pretender que nunca vi el diario, seguir siendo la madre ignorante y dejar que Claudia siguiera con su plan hasta destruirme completamente. O podía luchar, defender lo que era mío, pero eso significaba enfrentarme a mi única hija, admitir que ella me había traicionado, y posiblemente perderla para siempre. Mis creencias católicas, las enseñanzas que recibí de mi madre y mi abuela, me decían que una madre debe perdonar todo, sacrificarse por sus hijos sin importar qué. Los hijos son prestados por Dios, solía decir mi mamá. Nuestro trabajo es amarlos incondicionalmente. Pero, ¿incluía eso dejar que te robaran? ¿Incluía permitir que te trataran como basura? Al amanecer, con los ojos rojos de tanto llorar en silencio, tomé una decisión. Iba a luchar. No por venganza, no por odio, sino por supervivencia. Ese terreno en Tijuana no era solo dinero. Era la herencia de mis padres, el sudor de mi padre que había trabajado toda su vida para comprarlo, los sueños de mi madre que plantaba flores ahí cada primavera. Era mi única red de seguridad para cuando ya no pudiera trabajar. Y más importante aún, era una cuestión de dignidad. No podía dejar que me trataran así. Lo primero que hice esa mañana fue buscar ayuda. Había un centro comunitario en nuestro barrio donde ayudaban a inmigrantes con problemas legales. Ofrecían consultas gratuitas con abogados que hablaban español. Me vestí con mi mejor ropa, tomé el autobús, y llegué cuando apenas estaban abriendo las puertas. La señora que me atendió en la recepción era una mujer amable con el pelo cano recogido en un moño. Cuando le expliqué por qué venía, con voz temblando y vergüenza quemándome las mejillas al tener que admitir que mi propia hija me estaba robando, ella puso su mano sobre la mía y me dijo: «No está sola, señora. Pasa más seguido de lo que usted cree». El abogado que me asignaron se llamaba Ernesto Ramírez. Era un hombre de unos 40 años con lentes y una sonrisa reconfortante. Le mostré las fotos que había tomado del diario de Claudia, de los documentos falsificados. Él las revisó cuidadosamente, tomándose su tiempo, haciendo anotaciones en un cuaderno. «Señora Martínez», me dijo finalmente, quitándose los lentes y mirándome directo a los ojos, «esto es muy serio. Su hija está cometiendo fraude, falsificación de documentos, y si logra vender ese terreno sin su consentimiento, sería robo. Pero la buena noticia es que usted lo descubrió a tiempo y tiene evidencia clara». Me explicó los pasos a seguir. Primero,
necesitábamos asegurar legalmente mi propiedad del terreno, verificando que todos los documentos estuvieran en orden. Segundo, teníamos que reportar la falsificación de documentos y las cuentas bancarias fraudulentas. Tercero, debía confrontar a Claudia, pero no sola, sino con un mediador presente que pudiera documentar todo lo que se dijera. Y señora, agregó el abogado Ramírez con seriedad, debe prepararse psicológicamente. Cuando confronte a su hija con esto, habrá una explosión. Ella puede reaccionar con rabia, con negación, puede intentar manipularla emocionalmente. Necesita estar fuerte y no dejarse convencer de que usted es la mala persona aquí. Durante las siguientes semanas, trabajé en silencio. Cada mañana seguía mi rutina normal, preparando mi café de olla, limpiando la casa, actuando como si nada hubiera pasado. Pero cada tarde, mientras Claudia estaba en el trabajo, yo estaba ocupada salvando mi vida. Fui al banco en Tijuana donde estaban las escrituras del terreno y verifiqué que todo estuviera registrado correctamente a mi nombre. Solicité que pusieran alertas en caso de que alguien intentara hacer transacciones sin mi presencia física. Reporté las tarjetas de crédito fraudulentas a las compañías correspondientes. Fue humillante tener que explicar una y otra vez que mi propia hija había usado mi información personal para estafar, pero lo hice. Cambié las contraseñas de todo, mi email, mi cuenta de servicios públicos, cualquier cosa que tuviera acceso en línea. El abogado Ramírez me ayudó a redactar un documento legal revocando cualquier poder notarial que supuestamente hubiera otorgado, y dejando en claro que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Ese documento fue notariado y registrado oficialmente. También preparé un testamento real, uno que yo decidí, dejándole todo a Patricia, mi nieta, en un fideicomiso que ella recibiría cuando cumpliera 25 años. Lo más difícil fue visitar a Patricia sin que Claudia supiera. Logré contactarla a través de una amiga de la escuela y nos encontramos en una cafetería cerca de su colegio. Cuando la vi entrar, mi corazón se partió de nuevo. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, y había perdido peso. Mi niñita hermosa se veía triste y asustada. Abuela, me dijo con lágrimas rodando por sus mejillas tan pronto nos sentamos, yo no quería mentir. Mamá me obligó. Y entonces me contó todo. Como Claudia la había presionado para que dijera que yo estaba confundida, que olvidaba cosas, que no podía cuidarme sola. Como la amenazó con no dejarla ver más a sus amigas si no cooperaba. Como le había dicho que yo estaba enferma mentalmente y que lo que estaban haciendo era, por mi propio bien. Patricia estaba destrozada por la culpa. Le tomé las manos entre las mías y le dije, mi amor, tú no hiciste nada malo. Eres una niña y tu mamá abusó de tu confianza. Pero ahora necesito que seas valiente y me ayudes. ¿Puedes hacer eso por tu abuela? Ella asintió, secándose las lágrimas. Le expliqué el plan. Cuando llegara el momento de la confrontación, necesitaría que ella estuviera presente y dijera la verdad sobre lo que su madre le había pedido hacer. No te estoy pidiendo que traiciones a tu mamá, le aclaré. Te estoy pidiendo que digas la verdad. Y a veces la verdad duele, pero es lo único que nos puede salvar. Las últimas semanas antes de la confrontación final fueron las más largas de mi vida. Cada día que pasaba, sentía el peso de lo que venía. Sabía que cuando finalmente enfrentara a Claudia, nuestra relación cambiaría para siempre. Parte de mí todavía quería creer que había alguna explicación, que tal vez había malentendido algo, que mi hija no podía realmente haberme querido hacer tanto daño. Pero las evidencias eran demasiado claras. Y yo había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Había encontrado mi voz, mi fuerza, mi voluntad de sobrevivir. Y aunque me doliera hasta el alma, iba a pelear por lo que era mío y por mi dignidad como ser humano. Enero llegó trayendo consigo un frío inusual para San Diego. Las mañanas amanecían con neblina espesa que cubría toda la ciudad como un manto gris. Era como si el clima reflejara perfectamente lo que estaba pasando en mi vida, todo nublado, incierto, frío. El abogado Ramírez me había citado en su oficina para preparar la confrontación final. Me dijo que necesitábamos un plan claro, que no podía ser algo emocional o improvisado. Señora Martínez, me dijo ese día mientras revisábamos los documentos que habíamos reunido durante semanas, ¿está segura de que quiere hacerlo de esta manera? Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Su hija sabrá que usted descubrió todo. Mis manos temblaban mientras sostenía una taza de café que me había ofrecido. ¿Estaba segura? No, no estaba segura de nada.
Parte de mí todavía quería correr de vuelta a casa, meter todo bajo la alfombra, seguir siendo la madre ignorante que fingía no ver lo que pasaba. Pero otra parte, la parte que se había fortalecido en estas últimas semanas, sabía que no había otra opción. Estoy segura, respondí finalmente, con más firmeza de la que sentía. Ese mismo día, desde la oficina del abogado, hice algo que nunca pensé que haría, llamé a Claudia y le pedí que viniera a una reunión para hablar sobre papeles importantes de la familia. Mi voz sonó más calmada de lo que esperaba. Claudia aceptó sin sospechar nada, probablemente pensando que finalmente había logrado manipularme para firmar lo que ella quería. La reunión fue programada para el sábado siguiente en la oficina del centro comunitario. Estarían presentes el abogado Ramírez, una trabajadora social que había sido asignada para documentar todo, Patricia, y nosotras dos. Le dije a Claudia que Patricia también debía estar ahí porque se trataba de asuntos familiares importantes. Los días antes de ese sábado fueron los más difíciles. En casa, Claudia y yo seguíamos nuestra rutina de silencios. Ella salía temprano al trabajo, regresaba tarde. Yo hacía mis cosas, preparaba mi comida, limpiaba. Pero ahora había una diferencia, yo ya no lloraba en las noches. Ya no me sentía como una víctima indefensa. Sabía lo que ella había planeado y también sabía que yo tenía el poder para detenerla. Una noche, 2 días antes de la reunión, sucedió algo inesperado. Claudia llegó más temprano de lo normal y para mi sorpresa, se sentó en la sala donde yo estaba viendo televisión. No dijo nada al principio, solo se sentó en el otro sillón, mirando la pantalla sin realmente ver nada. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Mamá», dijo finalmente, sin mirarme, «¿todo está bien?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Estaba empezando a sospechar algo? ¿O era simplemente su forma de mantener las apariencias antes del gran golpe que planeaba darme? Decidí jugar su juego. «Sí, mi hija, todo está bien», respondí con la voz más natural que pude. «¿Por qué lo preguntas?». «No sé», dijo ella, todavía sin mirarme. «Te noto diferente. Más callada». Casi me río ante la ironía. Ella, que me había estado ignorando durante meses, ahora notaba que yo estaba callada. Pero me contuve. «He estado pensando en muchas cosas», le dije simplemente. «En la vida, en el futuro, en nosotras». Ella asintió lentamente, y por un momento, solo por un breve momento, vi un destello de algo en su rostro. ¿Culpa? ¿Remordimiento? No estaba segura. Luego se levantó y subió a su cuarto sin decir más. Esa fue la última conversación que tuvimos antes de la gran confrontación. El viernes en la noche, un día antes de la reunión, Patricia me llamó llorando. «Abuela, no sé si puedo hacerlo. Tengo miedo. Mamá es tan fuerte, tan segura de sí misma. ¿Y si me grita? ¿Y si dice que soy una traidora?». Mi corazón se comprimió al escuchar a mi nieta tan angustiada. «Mi amor», le dije suavemente, «yo sé que tienes miedo. Yo también tengo miedo. Pero a veces hacer lo correcto da miedo. Y tú no estás traicionando a tu mamá. Estás diciendo la verdad. Y eso nunca puede ser traición». Pasé horas al teléfono con ella esa noche, tranquilizándola, dándole fuerza. Le conté historias de cuando yo era joven, de cómo tuve que ser valiente para cruzar la frontera, para empezar una vida nueva en un país desconocido, para criarla a ella sola cuando era apenas una bebita. «La valentía no es no tener miedo», le dije. «La valentía es hacer lo que hay que hacer a pesar del miedo». Esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Saqué mi vieja guitarra del closet, esa que había comprado en México hace décadas y que casi nunca tocaba ya. Mis dedos estaban rígidos, las cuerdas necesitaban afinación, pero empecé a tocar una canción que mi madre me había enseñado cuando era niña. Cucurrucucú Paloma, una canción triste sobre pérdida y dolor, pero también sobre sobrevivir. Mientras tocaba y cantaba en voz baja, sentí como si todas las mujeres fuertes de mi familia estuvieran ahí conmigo, mi madre, mi abuela, mi bisabuela. Todas habían enfrentado tiempos difíciles. Todas habían tenido que tomar decisiones imposibles. Y todas habían sobrevivido. Yo también lo haría. El sábado amaneció claro y soleado, uno de esos días perfectos de California donde el cielo es de un azul intenso y el aire huele a océano aunque estemos lejos de la playa. Me vestí con cuidado esa mañana.
Me puse mi vestido azul marino, el que guardaba para ocasiones especiales. Me arreglé el cabello, me puse un poco de maquillaje. Quería verme digna, fuerte, no como una víctima. Desayuné sin hambre, forzándome a comer aunque cada bocado me costara trabajo pasar. A las 10 de la mañana, tomé mi bolsa donde llevaba copias de todos los documentos que habíamos preparado, y salí de casa. Claudia vendría por su cuenta directamente del trabajo, según me había dicho. Llegué temprano al centro comunitario. El abogado Ramírez ya estaba ahí, acomodando papeles en una sala de conferencias pequeña. ¿Lista?, me preguntó con una sonrisa de apoyo. Asentí, aunque mi estómago estaba hecho un nudo. Patricia llegó 15 minutos después, acompañada de su tía, mi hermana que había venido desde Los Ángeles para apoyarnos. A las 11 en punto, Claudia entró por la puerta. Venía vestida elegantemente para el trabajo, con su traje sastre y tacones. Cuando vio a Patricia, al abogado, a mi hermana, y a la trabajadora social, su expresión cambió inmediatamente. La confianza se transformó en confusión, luego en sospecha. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó, deteniéndose en la puerta. «Dijiste que íbamos a hablar sobre papeles de familia». «Así es, mi hija», respondí, sorprendida de lo firme que sonó mi voz. «Sobre papeles de familia. Y sobre muchas otras cosas también». El abogado Ramírez se levantó y extendió la mano. «Buenos días, señorita Martínez. Soy el abogado de su madre. Por favor, tome asiento. Hay cosas muy importantes que necesitamos discutir». Vi cómo el color se iba del rostro de Claudia. En ese momento, ella supo. Supo que yo había descubierto todo. La tormenta estaba a punto de desatarse. Claudia se quedó parada en la puerta de la sala de conferencias como si estuviera calculando si quedarse o salir corriendo. Podía ver el pánico creciendo en sus ojos, esa mirada de animal acorralado que te hace sentir culpa incluso cuando tú eres la víctima. Pero yo había llegado demasiado lejos. Ya no había vuelta atrás. «Por favor, siéntate, Claudia», dije con una voz que no reconocí como mía. Era firme, calmada, sin el temblor de costumbre. Ella finalmente entró y se sentó en la silla frente a mí, cruzando los brazos defensivamente. «¿De qué se trata todo esto, mamá? ¿Por qué hay un abogado presente? ¿Y por qué está Patricia aquí?». El abogado Ramírez tomó la palabra antes de que yo pudiera responder. «Señorita Martínez, estamos aquí porque su madre ha descubierto varios asuntos muy serios que involucran fraude, falsificación de documentos y manipulación. Esta reunión es una oportunidad para que aclaremos las cosas civilizadamente antes de tomar medidas legales más drásticas». Vi cómo Claudia tragaba saliva. Sus manos, que había mantenido sobre la mesa, comenzaron a temblar ligeramente. «No sé de qué están hablando», dijo, pero su voz no sonaba nada convincente. Saqué mi teléfono y puse sobre la mesa varias de las fotos que había tomado del diario. Las páginas donde ella hablaba del terreno, de Ricardo, del plan para hacerme firmar documentos sin saber lo que firmaba. Las imágenes eran clarísimas, con su letra perfectamente reconocible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudia miraba las fotos como si fueran serpientes venenosas. Su rostro pasó del rojo intenso de la vergüenza al blanco del shock. Abrió la boca para hablar, la cerró, volvió a abrirla. «Encontré tu diario, Claudia», dije finalmente, y cada palabra me costó un pedazo del corazón. Fue sin querer, cayó del closet cuando estaba limpiando. Pero lo que leí ahí, lo que descubrí que planeabas hacerme, no tengo palabras para describir el dolor que me causó. «Mamá, yo puedo explicar», empezó ella, pero el abogado la interrumpió. «Antes de que explique nada, señorita Martínez, necesita saber que tenemos copias de documentos falsificados con la firma de su madre, registros de cuentas bancarias fraudulentas abiertas a nombre de ella, y testimonios de personas que han sido manipuladas, incluyendo a su propia hija Patricia». Fue entonces cuando Patricia, mi querida nieta que había estado sentada en silencio junto a mí, habló por primera vez. Su voz era pequeña pero firme. «Mamá, tú me pediste que mintiera. Me dijiste que dijera que la abuela estaba confundida, que olvidaba cosas, que no podía cuidarse sola. Pero nada de eso es cierto y tú lo sabes». Claudia volteó a ver a su hija con una expresión de absoluta traición. «Patricia, tú no entiendes. Todo lo que hice fue por nosotras, por nuestro futuro.
Ese terreno es una fortuna desperdiciada. Tu abuela ni siquiera lo usa, solo está ahí y no es tuyo. La voz me salió más fuerte de lo que pretendía, sorprendiéndome incluso a mí misma. Ese terreno es mío, Claudia. Me lo dejaron mis padres, tus abuelos. Es la única cosa de valor que tengo en este mundo aparte de mi dignidad. Y tú querías quitarme ambas cosas. Las lágrimas empezaron a caer por mi rostro, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de rabia, de decepción, de duelo por la hija que pensé que tenía y que claramente nunca existió. La trabajadora social, una mujer mayor con lentes que había estado tomando notas en silencio, intervino con voz profesional pero amable. Señorita Martínez, entendemos que pudo haber estado bajo influencias externas. Hay registro de un hombre llamado Ricardo que aparentemente la ha estado manipulando. ¿Puede hablarnos sobre él? Claudia se derrumbó entonces. Literalmente se deslizó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Entre sollozos entrecortados, la verdad comenzó a salir. Ricardo era un hombre que había conocido en línea, alguien que parecía perfecto al principio, guapo, exitoso, interesado en ella después de su doloroso divorcio. Le había hecho sentir especial, deseada, importante. Él me dijo que yo merecía más de lo que tenía, dijo Claudia entre lágrimas. Que había trabajado tan duro toda mi vida y que ese terreno era mi oportunidad de finalmente vivir bien. Me convenció de que tú, mamá, no ibas a necesitarlo, que a tu edad ya no importaba tener dinero. Y yo le creí porque quería creerle. ¿Y las cuentas bancarias?, preguntó el abogado. ¿Las tarjetas de crédito a nombre de su madre? Más lágrimas, más confesiones. Ricardo le había enseñado cómo hacerlo, diciéndole que era normal, que muchas hijas lo hacían para proteger a sus madres mayores. Le había mostrado cómo falsificar firmas, cómo hablar con los bancos fingiendo ser procuradora legal. Todo había sido su idea, según Claudia, aunque ella admitió que sabía que estaba mal. Pero nunca quise hacerte daño de verdad, mamá, dijo ella, mirándome por primera vez con lágrimas rodando por sus mejillas. Solo quería el dinero. Nunca te habría dejado en la calle o algo así. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Solo quería el dinero? ¿Cómo si eso hiciera mejor las cosas? ¿Cómo si robarme todo lo que tenía no fuera a hacerme daño? La desconexión entre lo que ella pensaba y la realidad era aterradora. Claudia, dije, secándome las lágrimas con un pañuelo que mi hermana me pasó, me ignoraste durante 8 meses. Me hiciste sentir invisible, sin valor, como basura. Me aislaste de mi familia, cancelaste eventos en mi nombre, intentaste hacer que todos pensaran que estaba perdiendo la cabeza. ¿Y me dices que no querías hacerme daño? El resto de la reunión fue un borrón de documentos legales, confesiones dolorosas y lágrimas de todos los presentes. El abogado Ramírez explicó las consecuencias legales que Claudia podía enfrentar, cargos criminales por fraude y falsificación, posible tiempo en prisión, órdenes de restricción. Mi hermana habló sobre cómo la familia estaba decepcionada y preocupada. Patricia lloró contándole a su madre cuánto daño le había hecho obligarla a mentir. Al final, llegamos a un acuerdo mediado. Claudia devolvería todo el acceso a mis cuentas inmediatamente, firmaría documentos legales renunciando a cualquier reclamo sobre mi propiedad, y buscaría ayuda psicológica profesional. A cambio, yo no presentaría cargos criminales contra ella. Pero las condiciones eran claras, habría consecuencias serias si volvía a intentar algo parecido. Y respecto a Ricardo, agregó el abogado con firmeza, debe cortar todo contacto con él inmediatamente. Hemos reportado sus actividades a las autoridades correspondientes. Es un estafador conocido con varias denuncias en su contra. Cuando finalmente salimos de esa sala 3 horas después, me sentía exhausta física y emocionalmente. Pero también sentía algo más, un peso enorme que había estado cargando durante meses se había levantado. La verdad había salido a la luz. Ya no estaba en la oscuridad preguntándome qué pasaba. Ahora sabía. Y aunque dolía terriblemente, al menos podía empezar a sanar. Los días después de la confrontación fueron extrañamente silenciosos. Claudia se mudó temporalmente con una amiga, dándonos espacio a ambas para procesar todo lo que había pasado. La casa se sentía vacía sin ella, pero era un vacío diferente al de los meses anteriores. Antes era un vacío lleno de tensión y dolor. Ahora era simplemente espacio. Espacio para respirar, para pensar,
para empezar a sanar. Patricia se vino a vivir conmigo durante ese tiempo. Su madre había accedido, entendiendo que la niña necesitaba estabilidad y que yo necesitaba compañía. Tener a mi nieta en casa fue como un bálsamo para mi alma herida. Volvimos a nuestras viejas rutinas: cocinar juntas, hacer las tareas escolares en la mesa de la cocina, ver películas en las noches. Poco a poco, la casa empezó a sentirse como un hogar de nuevo. ¿Alguna vez han tenido que reconstruir algo que se rompió en 1000 pedazos? No es un proceso rápido ni fácil. No es solo pegar las piezas de vuelta y ya. Cada pieza necesita ser examinada, limpiada, algunos pedazos están tan dañados que hay que dejarlos ir. Y al final, lo que reconstruyes nunca es exactamente igual a lo que era antes. Una tarde, como un mes después de la confrontación, Claudia me llamó pidiendo vernos. Yo acepté, pero bajo mis términos, en un lugar público, una cafetería en el centro de Chula Vista que nos gustaba a ambas. El abogado Ramírez me había aconsejado mantener distancia hasta que ella mostrara cambios reales en su comportamiento y pensamiento. Cuando llegué a la cafetería, Claudia ya estaba ahí sentada en una mesita cerca de la ventana. Se veía diferente, más delgada, ojeras profundas, el cabello sin arreglar. Me dio un poco de lástima verla así, pero me recordé a mí misma que esto era consecuencia de sus propias acciones. Mamá, dijo cuando me senté frente a ella, su voz casi un susurro. Gracias por venir. Pedimos café y por unos minutos ninguna dijo nada. Ella removía su taza nerviosamente, yo miraba por la ventana hacia la calle donde la gente pasaba con sus vidas normales, sin saber que dos mujeres sentadas ahí estaban tratando de reconstruir una relación que había sido destrozada. He estado yendo a terapia, comenzó Claudia finalmente. 3 veces por semana. La doctora me ha ayudado a entender muchas cosas sobre mí, sobre mi divorcio, sobre cómo Ricardo me manipuló. Pero también me ha ayudado a entender que nada de eso es excusa para lo que te hice. La miré a los ojos buscando señales de sinceridad. ¿Y qué es exactamente lo que me hiciste, Claudia? Dímelo con tus propias palabras. Ella se quebró entonces. Las lágrimas empezaron a caer y esta vez se sentían genuinas, no manipuladoras. Te traicioné de la peor manera posible. Te robé, te mentí, te ignoré, intenté hacer que todos pensaran que estabas perdiendo la cabeza. Te quité tu dignidad, mamá. Y lo peor es que lo hice sabiendo conscientemente que estaba mal. No fue solo Ricardo. Yo tomé esas decisiones. Fueron las palabras que necesitaba escuchar. No excusas, no culpar a otros completamente, sino aceptación real de responsabilidad. Pero las palabras eran solo el principio. Las acciones tendrían que seguir. Claudia, le dije calmadamente, aprecio que estés en terapia y que estés empezando a entender lo que hiciste. Pero no puedo simplemente perdonar y olvidar como si nada hubiera pasado. Perdiste mi confianza de la manera más profunda posible. Y la confianza, mi hija, es como un plato de porcelana fina. Una vez que se rompe, puedes pegarla, pero las grietas siempre se van a notar. Lo sé, respondió ella, secándose las lágrimas con una servilleta. Y no espero que me perdones de inmediato. Solo espero que algún día puedas, no sé, darme una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Durante los siguientes meses, Claudia efectivamente empezó a demostrar cambios. Siguió yendo a terapia religiosamente. Consiguió un segundo trabajo para pagar todas las deudas que había creado fraudulentamente en mi nombre. Escribió cartas de disculpa a los miembros de la familia que había engañado. Y lo más importante, respetó el espacio que yo necesitaba. Patricia nos actualizaba a ambas sobre la otra. Era difícil para ella estar en medio, pero entendía que era necesario mientras yo procesaba todo. Mi nieta me contaba que su mamá lloraba mucho, que había roto todo contacto con Ricardo, que realmente parecía estar arrepentida. Pero también me decía que respetaba que yo necesitara tiempo. Fueron meses difíciles para toda la familia. Mi hermana venía a visitarme seguido desde Los Ángeles, trayéndome comida y compañía. Mis primos llamaban para ver cómo estaba. El apoyo de mi familia fue fundamental para no caer en depresión o amargura. Ellos me recordaban constantemente que yo había hecho lo correcto, que defender mi dignidad no era egoísmo. También recibí apoyo inesperado de mi comunidad. La historia había circulado un poco en el centro comunitario, y varias mujeres mayores me buscaron para compartir sus propias experiencias de abuso financiero por parte de familiares.
No estaba sola. Esto pasaba más de lo que la gente quería admitir. Y cada historia que escuchaba me fortalecía más, me hacía ver que no era débil por haber sido víctima, sino fuerte por haber luchado. Poco a poco, comencé a reconstruir mi propia vida también. Retomé actividades que había dejado de lado, mi clase de bordado en el centro comunitario, mis visitas al mercado mexicano los sábados, mis tardes de café con las vecinas. Me di cuenta de que durante años, incluso antes de la traición de Claudia, había puesto mi vida completamente en función de ella y de Patricia. Había olvidado quién era yo aparte de madre y abuela. Una tarde especialmente clara de primavera, decidí visitar el terreno en Tijuana. No lo había visto en años. Crucé la frontera en el autobús, con mariposas en el estómago. El barrio había cambiado muchísimo desde la última vez que estuve ahí. Donde antes había casas viejas y calles polvorientas, ahora había desarrollos nuevos, tiendas modernas, restaurantes. Era cierto lo que Claudia había descubierto, la zona se había valorizado enormemente. Caminé hasta el terreno de mis padres. Estaba un poco descuidado, lleno de maleza, pero seguía ahí, intacto. Me senté en una piedra grande que mi padre había usado como asiento cuando trabajaba la tierra los fines de semana, y hablé con ellos como si pudieran escucharme. Mamá, papá, salvé esto para nosotros. Casi lo pierdo, pero lo salvé. Las lágrimas vinieron, pero eran lágrimas de alivio, de victoria, de conexión con mis raíces. En ese momento decidí algo importante, ese terreno no se vendería. Lo usaría para algo significativo. Quizás construir una casita pequeña para cuando quisiera pasar tiempo en México. O tal vez donarlo para algún proyecto comunitario que ayudara a otras familias. Todavía no estaba segura, pero sabía que su destino sería decidido por mí y solo por mí. El perdón verdadero no llegó en un momento dramático como en las películas. No hubo un abrazo bajo la lluvia ni una disculpa perfecta que arreglara todo mágicamente. El perdón llegó poco a poco, en pequeños momentos ordinarios que se acumularon durante casi un año entero. Fue en un domingo de julio cuando Claudia me llamó preguntando tímidamente si podía venir a cenar. No había estado en la casa desde aquella confrontación terrible hacía más de 10 meses. Patricia, que seguía viviendo conmigo aunque veía a su madre regularmente, estaba emocionada con la idea. Yo acepté, pero con el corazón acelerado y nervios en el estómago. Decidí preparar algo especial pero no demasiado simbólico. Hice un pollo en mole, arroz rojo y frijoles refritos. Era comida casera, reconfortante, pero no eran los tamales especiales que había intentado darle durante aquellos meses horribles de silencio. No quería recrear el pasado, sino construir algo nuevo. Cuando Claudia llegó a las 6 de la tarde exactamente como habíamos acordado, traía flores, un ramo de margaritas blancas y amarillas. No rosas rojas o algo muy elaborado, solo margaritas simples y hermosas. Sé que las flores no arreglan nada, dijo entregándomelas con manos temblorosas, pero quería traer algo. La cena fue incómoda al principio. Conversaciones sobre el clima, sobre el trabajo de Claudia, sobre los estudios de Patricia. Nada profundo, nada que tocara las heridas todavía frescas. Pero no fue hostil. Y eso, en sí mismo, era progreso. Después de cenar, mientras Patricia lavaba los platos, Claudia y yo nos quedamos sentadas en la mesa. El silencio se estiró entre nosotras, pero no era el silencio doloroso de antes. Era un silencio de espera, de dos personas que no estaban seguras de cómo proceder pero que estaban dispuestas a intentarlo. Mamá, comenzó Claudia, jugando nerviosamente con su servilleta, sé que te he dicho esto antes, pero necesito decirlo de nuevo. Lo siento. Siento profundamente todo lo que te hice. Y no solo por haberme descubierto, sino porque finalmente entiendo el daño real que causé. La miré, esperando que continuara. Había aprendido en terapia también, sí, yo también había empezado a ir a terapia después de todo esto, que a veces lo mejor es simplemente escuchar sin interrumpir. En terapia he estado trabajando en entender por qué hice lo que hice, continuó. Y me di cuenta de que después del divorcio, me sentía tan vacía, tan fracasada. Ricardo apareció y me hizo sentir especial, importante. Me convenció de que merecía más de lo que tenía. Pero la verdad es que yo ya tenía lo que necesitaba, tenía a ti, a Patricia, una familia que me amaba. Pero estaba tan ciega por mi dolor y mi ambición que no lo veía. ¿Y ahora?, pregunté suavemente. ¿Ahora lo ves?
Ahora veo que el verdadero tesoro no era ese terreno ni el dinero que valía. El verdadero tesoro eras tú, mamá. Tu amor, tu presencia, tu ejemplo de fortaleza. Y casi lo pierdo todo por codicia y por dejarme manipular. Sus palabras eran bonitas, y parte de mí quería creerlas completamente. Pero otra parte, la parte que había sido tan profundamente herida, todavía era cautelosa. Las palabras están bien, Claudia, le dije honestamente. Pero necesito ver acciones consistentes a lo largo del tiempo. Necesito poder confiar de nuevo, y eso no pasa de la noche a la mañana. Lo sé, respondió ella, limpiándose una lágrima que rodaba por su mejilla. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Esa noche, cuando Claudia se fue, me sentí emocionalmente exhausta pero también un poco más ligera. Patricia se acurrucó junto a mí en el sofá mientras veíamos televisión antes de dormir. Abuela, me dijo, ¿crees que algún día las cosas vuelvan a ser normales entre tú y mamá? Pensé en su pregunta cuidadosamente. No sé si volverán a ser como eran antes, mi amor. Pero pueden ser diferentes. Pueden ser mejor, más honestas, más fuertes. A veces las cosas que se rompen y se reparan son más fuertes en los lugares donde se rompieron, porque ahí es donde pusiste más atención al repararlas. Los siguientes meses trajeron más momentos pequeños de sanación. Claudia empezó a llamarme una vez por semana, solo para hablar. No sobre cosas profundas o sobre el pasado, sino sobre su día, sobre un programa de televisión que había visto, sobre recetas que quería intentar. Conversaciones normales de madre e hija. Para mi cumpleaños número 63, Claudia y Patricia organizaron una pequeña celebración en un restaurante mexicano que me gustaba. Invitaron a mi hermana, a algunos primos, a mis amigas del centro comunitario. Fue hermoso ver a todos reunidos, riendo, compartiendo. Claudia dio un pequeño discurso, agradeciendo a todos por apoyarme durante el año difícil, y pidió disculpas públicamente por su comportamiento. No fue fácil para ella hacer eso, exponerse de esa manera frente a todos. Pero lo hizo. Y vi en los ojos de mis familiares y amigos que, aunque todavía había reservas, estaban dispuestos a darle una oportunidad de redimirse. El momento más significativo llegó en el Día de Muertos de ese año, más de un año después de aquella confrontación dolorosa. Yo había montado mi altar como siempre, con fotos de mis padres y abuelos, flores de cempasúchil, pan de muerto casero, veladoras brillando suavemente. Claudia me llamó esa mañana preguntando si podía venir a ayudarme con los preparativos finales. Cuando llegó, traía sus propias flores y algunos platillos que había cocinado, calabaza en tacha y mole, recetas que yo le había enseñado cuando era niña. Trabajamos juntas en silencio, acomodando elementos del altar, encendiendo el incienso de copal, colocando las ofrendas de comida. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a hacer todo esto?, preguntó Claudia mientras acomodaba las calaveritas de azúcar. Yo tenía como 8 años y pensaba que era un juego divertido. No entendía el significado real. ¿Y ahora lo entiendes? Ahora entiendo que se trata de recordar, de honrar, de mantener viva la memoria de quienes nos hicieron ser quienes somos. Y casi destruyó esa conexión, casi traicioné todo lo que ellos representaban. Nos quedamos frente al altar completado, con Patricia entre nosotras dos, 3 generaciones de mujeres Martínez. Y por primera vez en más de un año, me permití sentir esperanza real de que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar nuestro camino de vuelta la una a la otra. No al mismo lugar donde estuvimos antes, porque ese lugar ya no existía, pero a un lugar nuevo, más honesto, más fuerte. Hoy, mientras escribo esto 2 años después de aquel descubrimiento que cambió todo, me encuentro sentada en mi cocina pequeña preparando mi café de olla de siempre. Son las 5 de la mañana, el aroma de canela llena el aire, y la casa está tranquila. Pero es un tipo diferente de tranquilidad. Ya no es el silencio doloroso de la soledad forzada, sino la paz de alguien que ha peleado una batalla difícil y ha salido del otro lado, magullada pero victoriosa. Claudia vive ahora en su propio departamento, no muy lejos de aquí. Patricia está de vuelta con ella durante la semana, pero pasa los fines de semana conmigo. Nuestra relación, las 3, se ha transformado en algo que nunca fue antes, honesta, con límites claros, con respeto mutuo. No es perfecta, todavía hay momentos difíciles, pero es real. ¿Perdoné completamente a Claudia? Esa es una pregunta que me hago todavía. El perdón, he aprendido, no es un evento único sino un proceso continuo.
Hay días en que lo que me hizo todavía duele, días en que veo algo que me recuerda a aquellos meses horribles de ser invisible en mi propia casa. Pero también hay días en que puedo mirarla y ver genuinamente a mi hija tratando de ser mejor, y en esos días el perdón fluye más fácilmente. Ella sigue en terapia, ahora una vez por semana. Ha pagado completamente todas las deudas que creó fraudulentamente. Más importante aún, ha trabajado duro en reconstruir relaciones con toda la familia. Mi hermana finalmente la perdonó después de una conversación larga y honesta. Mis primos son más cautelosos, pero civilizados. La comunidad ha sido sorprendentemente compasiva, viendo su esfuerzo genuino de cambio. El terreno en Tijuana sigue siendo mío, protegido ahora legalmente con un fideicomiso que controlo completamente. Después de mucha reflexión y oración, decidí construir algo significativo ahí, una pequeña casa que uso como refugio cuando necesito reconectarme con mis raíces, y un jardín comunitario donde familias del barrio pueden cultivar sus propias verduras. Es mi forma de honrar a mis padres, de darle propósito a lo que casi pierdo. Pero la lección más importante que aprendí no fue sobre dinero o propiedad o incluso sobre perdón. Fue sobre mi propia dignidad y valor. Durante años, como muchas madres, especialmente madres inmigrantes, puse mi vida completamente al servicio de mis hijos. Me olvidé de que yo también importaba, de que mi bienestar también era valioso. Casi me cuesta todo. Ahora voy a clases de pintura en el centro comunitario. Retomé mi guitarra y toco en las reuniones comunitarias a veces. Tengo amigas con quienes salgo a caminar por las tardes. He aprendido que cuidarme a mí misma no es egoísmo, es supervivencia. Y que poner límites, incluso con familia, no es falta de amor sino una forma de amor más madura y saludable. Patricia, mi nieta hermosa que ya tiene 17 años, me dice que soy su heroína. Que le enseñe que las mujeres pueden ser fuertes sin perder su bondad, que pueden defenderse sin volverse amargas. Ella quiere estudiar trabajo social en la universidad, inspirada por ver cómo el centro comunitario me ayudó a mí. Dice que quiere ayudar a otras familias que pasen por situaciones parecidas. El mes pasado, el centro comunitario me invitó a dar una charla sobre mi experiencia. Al principio me negué, avergonzada de admitir públicamente lo que había pasado. Pero después pensé en todas las mujeres mayores que podrían estar pasando por algo similar en silencio, con miedo de hablar, pensando que están solas. Fui a esa charla. Hablé frente a unas 30 personas sobre lo que me pasó, sobre cómo casi pierdo todo, sobre cómo encontré la fuerza para defenderme. Cuando terminé, había lágrimas en muchos ojos, pero también determinación. 3 mujeres se acercaron después para contarme que sus propios hijos o nietos las estaban manipulando financieramente, y que mi historia les dio el valor para buscar ayuda. En ese momento entendí que mi dolor no había sido en vano. Que compartir mi historia podía ayudar a otros a no sentirse solos, a saber que salir de situaciones de abuso familiar es posible, que protegerte a ti mismo no te hace mala madre o mala persona. Claudia estuvo en esa charla también. Yo no sabía que vendría, pero ahí estaba, sentada hasta atrás de la sala. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi lágrimas rodando por sus mejillas. Después, me abrazó por primera vez en mucho tiempo, un abrazo real, no mecánico. Gracias por ser tan fuerte, mamá, me susurró al oído. Gracias por no dejar que te destruyera. Ese día cené con mis 2 hijas, porque así llamo ahora a Claudia y Patricia, mis 2 hijas, de diferentes generaciones pero ambas muy amadas. Hablamos no solo del pasado sino del futuro. De los planes de Patricia para la universidad. De los cursos que Claudia está tomando para mejorar en su trabajo. De mi idea de organizar un grupo de apoyo para madres que han experimentado abuso financiero por parte de sus hijos. Hoy, mientras el sol empieza a salir sobre Chula Vista pintando el cielo de naranjas y rosas, pienso en todo lo que he sobrevivido en mis 64 años, la pobreza en México, cruzar la frontera con una niña pequeña, trabajar en fábricas donde mis manos sangraban, criar sola a mi hija, y finalmente, enfrentar la traición más profunda de todas. Y he sobrevivido todo. Estoy aquí, todavía de pie, más fuerte de lo que jamás imaginé que podía ser. Mi historia no tuvo un final perfecto de película. Claudia y yo nunca volveremos a tener la relación ingenua e incuestionable que teníamos antes. Siempre habrá cicatrices. Pero las cicatrices son prueba de que sanaste, de que tu cuerpo o tu espíritu luchó por recuperarse y lo logró. Si hay algo que quiero que aprendan de mi historia es esto: nunca, nunca dejen que nadie, ni siquiera familia, les quite su dignidad.
El amor verdadero nunca requiere que te conviertas en invisible. Las tradiciones y el respeto a la familia son importantes, pero no más importantes que tu propio bienestar y seguridad. Y si algún día se encuentran en una situación parecida, sepan que hay ayuda, que hay gente que entiende, que no están solos. Cada mañana, cuando preparo mi café de olla con canela, cuando enciendo mi veladora a la Virgen de Guadalupe, cuando saludo a mis vecinos en español mezclado con inglés, estoy celebrando no solo haber sobrevivido, sino estar verdaderamente viva. Estoy aquí, con mis arrugas ganadas honestamente, con mis manos marcadas por el trabajo, con mi corazón que aunque lastimado, todavía sabe amar. Y eso, créanme, es más que suficiente. Más que suficiente.